En los vídeos anteriores hemos visto una forma un poco cualitativa de ver cuando algún punto de nuestro conjunto de medidas se alejaba del comportamiento general y por lo tanto lo descartábamos antes de calcular una media. En realidad, dentro de la idea que estamos comentando en esta sección de utilizar criterios estadísticos un poco más rigurosos, eso puede parecer un criterio muy arbitrario. Y efectivamente hay sistemas dentro de la estadística matemática que nos permiten de forma más cuantitativa, con un nivel de significación, teniendo en cuenta el número de grados de libertad, el número de medidas que estamos tratando, considerar si verdaderamente algún punto se va o no se va y tiene que ser descartado antes de hacer la estadística correspondiente. Vamos a recuperar entonces los datos de la entalpía de vaporización del agua para ver qué test nos ofrece Origin. No vamos a comentar apenas las matemáticas detrás de cada uno de ellos, sino simplemente ver cómo Origin permite ese cálculo. Un poco igual que hacíamos antes, lo tengo marcado la columna como I, frente al índice vamos a hacer una representación un poco de guía y nos quedaría una cosa como la que tenemos aquí, y a partir de ahí vamos a ver los análisis. Aquí claramente veíamos que este punto se iba, pero pues luego a lo mejor nos podía caber la duda si alguno de los otros también se podía ir o no se iba, y a partir de ahí vamos a ver eso cómo se hace cuantitativamente. Origin nos ofrece dos tests diferentes en el caso de las medias. Se hacen directamente no sobre la gráfica sino sobre la hoja de datos, que es la que activo. Me aparece el menú estadística y en estadística descriptiva en primer lugar me voy a lo que se llama el test de Grubb. El test de Grubb, un poco muy por encima, lo que hace es calcula la función de distribución, mira cuánto vale el valor medio, mira el punto que más se aleja de ese valor medio en cada caso, o sea, un solo punto. Va a detectar los posibles outliers, que se llaman los puntos que se va de uno en uno, y a partir de ahí compara la diferencia entre el valor medio de la distribución y el punto que más se va, dividido entre la anchura de la distribución, entre la desviación estándar matemáticamente de la distribución. Y en función de eso y comparando con unas tablas que tiene internamente, decide si verdaderamente el punto está mal, si es un outlier o no. Directamente aquí entonces escojo el nivel de significación, por defecto esto es alfa, 1 menos alfa sería, si lo dejo en 0,05 alfa, pues 1 menos alfa sería el 95% que estamos utilizando habitualmente, y le doy aquí a OK directamente. Y me va a abrir los resultados en dos sitios. Uno es el result log, que voy a quitar de en medio porque es más fácil verlo aquí en la pestaña del test de Grubb que me está añadiendo. Veo que tengo el análisis con los 20 puntos, la media, la desviación estándar, el error de la media, y me dice el punto con el valor mayor de G, insisto, diferencia entre el valor del punto, el valor de la media de la distribución dividido por la desviación, corresponde a un valor de 3 y pico. El valor correspondiente a la estadística de G, de Grubb, sería el 3,97, que compara con el que tiene internamente en las tablas, basado en el 95% de significación y en que tenemos 20 datos, que es 2,71. Como el valor de G de nuestros datos es mayor que el valor crítico, nos dice que el punto se va, que es un outlier significativo. Así que desde ese punto de vista podríamos hacer como hemos visto antes. Me voy a la gráfica, que es donde tengo activado la opción de enmascarar puntos, marco, lo tenemos ya en rojo, vemos que esto se me ha puesto en amarillo porque hemos cambiado los datos, o sea, estrictamente es como si el primer punto ya no lo tenemos presente, y a partir de ahí, si le digo con el botón izquierdo del ratón que recalcule, vuelvo a quitar esto, ahora vemos que el análisis lo ha hecho solo con 19, los valores son distintos, y vemos que ahora el G estadístico para el punto que más se va, que es el punto 12, que vale 54,4, o sea que sería este punto que tenemos aquí, pues el valor del estadístico sería 2,65, que es ahora más pequeño que 2,68, que es el que saca de las tablas, correspondiente a 19 datos al nivel de significación del 95%. Y nos dice que no hay ningún outlier significativo en estas condiciones, por lo tanto el resto de los puntos, como habíamos hecho en los vídeos anteriores, ya es adecuado para proceder a la estadística correspondiente. Cuando hay muy pocos datos es más adecuado otro tipo distinto de análisis, que es
el que Origin llama el test Q o el test de Dickson. El test de Dickson, si lo hago ahora tal cual está con los 20 datos, me va a dar un error porque 20 es demasiado, un número demasiado grande. Fijaos que cuando le doy a Open Dialog me da un aviso aquí, nos dice que requiere un número de datos entre 3 y 10. 3 un poco porque si tienes que hacer la media de puntos y vas a despreciar alguno, pues no tiene sentido quedarse con 2 nada más, pero el máximo es de 10. Entonces lo que voy a hacer es, voy a marcar los 10 primeros, un poco por no confundirme, voy a representarlos de nuevo, que sería pues una ampliación de solo esta región, los 10 primeros que tenemos aquí, y voy a repetir los casos con el test de Dickson. Entonces, en primer lugar, para tenerlo, voy a ver si puedo, aquí voy a desenmascarar el punto que se me iba para ver también cómo lo detecta el nuevo test. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí voy aquí, fijaos que no necesito quitar, borrar nada, tengo marcados, no marco toda la columna, sino que marco solo los 10 primeros puntos y el análisis entonces, cuando me vaya, en estadística descriptiva, cuando me vaya ya al test de Dickson, veis que no tengo problema porque aquí efectivamente solo está considerando los puntos del 1 hasta el 10. El resto es igual, el nivel de significación, le damos al OK, quito el log y vemos la pestaña que me ha aparecido con el test Q, el test de Gibson o test Q. De nuevo tengo aquí la media, la desviación estándar, pero estrictamente el test de Dickson lo que hace es internamente ordena los datos. Una vez están ordenados, calcula el punto que tiene mayor diferencia con respecto al siguiente, o sea, si este lo es ordenado de menor a mayor, pues sería este y luego este y luego este y luego este y así sucesivamente. La diferencia, una vez están ordenados entre todos estos, es pequeña, entre este y el siguiente es muy grande. Luego cogería eso y calcularía el cociente entre esa diferencia más grande y el más grande menos el más pequeño, por así decirlo, una forma muy diferente de contar la anchura de la distribución a como hacía el test de Groups. Esas son las matemáticas. Aquí el caso es que le ha dado un valor de 0,79 para el punto de 3,02, el de índice 1 otra vez, el que llevamos a esperar, el mismo de antes. El valor del test Q es más grande que el valor crítico que saca internamente para 10 puntos al nivel de significación del 95%, por lo tanto concluye que efectivamente el punto es un outlier significativo. Así que yo vendría de nuevo, lo enmascaro, igual que hemos hecho antes, ya está fuera, repito el cálculo, recalculate, quito esto de en medio, 9 puntos ahora, el siguiente que se encuentra ahora pues es el más grande. El más grande es el que tiene una diferencia con el siguiente mayor, y fijaos que en este caso es el de índice 2, su valor Q sería 0,57, que sigue siendo más grande que el nuevo valor crítico correspondiente a 9 datos al 95%, por lo tanto también concluye que es un outlier. ¿De acuerdo? Así que podría venir aquí, vuelvo a marcarlo, y si lo vuelvo a marcar, recalculo de nuevo, y ya para los puntos que me quedan, 8 puntos ahora, veo que el más grande le da un valor de Q0,11 muy por debajo del valor crítico, por lo tanto ya no queda ningún outlier significativo. Puede llamar la atención que hayamos tenido una diferencia de qué puntos despreciar en función de que hayas cogido un test u otro, pero es que en realidad el conjunto de puntos es distinto. Fijaos que aquí solo lo he hecho sobre 10, aquí lo he hecho sobre 20, porque el tipo de test de Dickson no me permitía hacerlo para un número más grande de puntos. Entonces, desde ese punto de vista, aquí, en comparación con todos los demás, se va mucho. Aquí teníamos incluso puntos superiores que ampliaban la anchura de la distribución cuando cogía los 20 datos, y desde ese punto de vista, pues este no era nada significativo, pero sí aquí. Así que siempre que tengamos que hacer una cuestión de este estilo, pues hay que tener un poco de idea de las matemáticas que hay debajo, pero a partir de ahí, como vemos, Origin nos permite cuantitativamente llegar a una conclusión más acertada, digamos, o más rigurosa que simplemente nuestra visión o nuestra intuición.